Bien, muy buenas tardes. Assalamu alaikum. Quería comprobar si estaban mis alumnos de magisterio aquí y veo que faltan. No, assalamu alaikum, sí, están aquí. Bueno, como no hay previsto ningún moderador de la mesa, yo mismo me arrogo el ejercicio de la misma. Me acompañan a mi izquierda la profesora Rosario Montoro y el profesor Sonallah Ibrahim. Rechaza el título de profesor, el escritor Sonallah Ibrahim. Bien, yo les voy a hablar, bueno, voy a tratar de ofrecerles una panorámica muy general. Esto es algo, bueno, creo que todos pueden entender la dificultad de hablar de la literatura de un país en aproximadamente 15 o 20 minutos. Pónganse en mi lugar y piensen que tienen que hablar de la literatura española y tienen 15 minutos. A ver qué grado, qué nivel de estrés les entra por el cuerpo. Pero bueno, hay quien afirma que el siglo XX ha sido un siglo perdido, un siglo desperdiciado, por Egipto, sin avances en el campo científico, sin mejoras en el terreno de los derechos humanos, de la democracia, sin avances en la lucha contra la corrupción o las injusticias sociales. Yo creo que estas jornadas no habrán cumplido mínimamente su objetivo si al final de ellas no somos capaces de matizar estas afirmaciones que acabo de hacer, si no somos capaces de ponerlas en tela de juicio. Nada de lo que acabo de decir respecto a Egipto en materia de avances sociales, económicos o de derechos humanos puede decirse en el ámbito de la literatura. En Egipto se puede decir, sin riesgo de cometer error alguno, que el siglo XX es el siglo de la literatura y fundamentalmente de la narrativa. Hoy en Egipto escriben novelas los novelistas, por supuesto, pero también los poetas, los dramaturgos, los periodistas, los arquitectos y hasta los dentistas, algunos de ellos con más de 1 millón de copias por todo el mundo. En un ensayo sobre narrativa egipcia que acaba de aparecer y que curiosamente hoy se presenta en Madrid, en la Casa Árabe, con uno de las nuevas voces de la literatura egipcia contemporánea, Khalid El-Hamisi, autor de una novela que se titula Taxi, a la que me referiré después. Bien, digo que la autora de este ensayo, que apenas hace 2 meses que está en el mercado, Milagros Nuin, amiga y excelente traductora, ella decía que a pesar de la pobreza, el analfabetismo, el fundamentalismo religioso, las guerras y las invasiones, podemos hablar de una eclosión creativa, y cito, una eclosión creativa sin precedentes en la literatura del mundo árabe en general y muy particularmente en Egipto. Bien, hasta aquí está esbozado un poco lo que yo me propongo y este marco general, pero para situarnos un poco, vamos a hacer un breve repaso por la historia. Ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben, que entre los siglos VIII y XIII los árabes son la mayor potencia cultural del mundo conocido. Todo el saber científico, médico, astronómico y humanístico en general se escribe en lengua árabe. Lo escriban los árabes, lo escriban los persas, lo escriba quien lo escriba, se escribe en lengua árabe. Es la lengua de la cultura, la lengua del saber y de la ciencia. En ese periodo, cuando los árabes ya habían leído, traducido y comentado a Platón, a Aristóteles o a Galeno, en Europa, estos autores, estos pensadores seguían siendo desconocidos. Sin embargo, del mismo modo que había caído la civilización faraónica, había desaparecido, o lo haría luego la civilización griega clásica, el mundo árabe se eclipsó de la historia hasta casi por completo hasta finales del XVIII.
Las razones, entre otras, fueron pues, la invasión de las hordas mongolas, la imposición, la instauración del Imperio Otomano, la colonización europea, etc., ¿no? Esta, entre otras muchas razones. El mundo árabe volvió a incorporarse a la rueda de la historia a principios del siglo XIX y lo hizo precisamente desde Egipto y también desde el Líbano. En Egipto resurgió con el reformador Muhammad Ali, pero perdió comba enseguida, a finales del XIX, y ya no sería hasta las primeras décadas del siglo XX cuando volvería a renacer con nuevos ideales de libertad y de creatividad. Y lo haría, digamos que, espoleada por la cultura occidental, que había colonizado todo el sur y el este del Mediterráneo. Y es ahí, a caballo entre los dos siglos, donde los críticos sitúan el origen de la narrativa árabe. Siempre se ha dicho que la tradición literaria árabe se sustenta sobre el pilar de la poesía, que su forma de expresión literaria, por antonomasia, es este género, ¿no? Sin embargo, no debemos olvidar que desde el siglo VIII, al menos, tenemos grandes ejemplos de obras en prosa. Tenemos los cuentos populares de origen oriental codificados por Ibn al-Muqaffa en el siglo VIII y que conocemos como Kalila Edimna. Tenemos las Maqamat, que son unas narraciones de corte picaresco del siglo X. Tenemos, por supuesto, las Mil y una noches, o esa especie de relato que tienen ahí el filósofo autodidacto a la manera de Robinson Crusoe, escrito aquí en Al-Ándalus por Ibn Tufail. Esto, además de las sagas de Baibars o de los Banu Hilal, ¿no? Hay una tradición de prosa suficiente como para pensar en un sustrato generador de la novela árabe. No obstante, los críticos insisten en la idea de que la novela árabe nace como inspiración de la novela occidental, siguiendo sus patrones y a partir de un movimiento de traducciones que se da en Líbano y en Egipto, con lo que dentro de lo que se conoce como la Nahda o el Renacimiento cultural. Como digo, hoy se fija muy a finales del XIX este nacimiento como consecuencia del contacto con la cultura europea, que entra de sopetón en Egipto con la invasión napoleónica en el verano de 1798 y también, como decía, gracias a la adaptación en árabe de obras europeas como la de Alexandre Dumas, traducido por Al-Manfaluti. Es curioso que nosotros seguimos diciendo Alejandro Dumas o, bueno, ahora se casaba Guillermo, ¿no? El príncipe Guillermo, cuando en realidad el que se casa será el príncipe William. En España tenemos esta curiosa tradición de que el hijo de Kirk Douglas se llama Michael Douglas, ¿no? Bueno, decía, hay traducciones del Manfaluti, de este autor, del autor de Los Tres Mosqueteros, o las traducciones de las obras de Walter Scott, hechas por Georges Seydan, ¿no? Y a ellos se añaden otros factores como la fundación de imprentas, la reforma del sistema educativo, la creación de programas de alfabetización, etc. El resultado es que a comienzos del XX se empiezan a escribir en árabe las novelas modernas tal y como hoy las conocemos. Se suele decir también que la primera novela egipcia es esta que tienen delante, Zainab, del año 13, del año 14, una novela romántica ambientada en el campo egipcio, cuyo autor es Muhammad Hossein Haja. Poco después, a partir de la declaración de independencia, Egipto se independiza en el año 22, se empieza a fraguar una narrativa nacional que busca despertar en el lector una conciencia política. Política aquí significa nacionalista, claro. Es la época de literatos de gran peso en la cultura contemporánea, como Taha Hussein, ministro
fundador del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos de Madrid en el año 50, cuyos representantes también nos acompañan en la sala, y autor ciego. Bueno, él se considera el decano de las letras, una de las figuras más importantes del Egipto contemporáneo, para ustedes que quizás no lo conocen. Depura la prosa en el género autobiográfico en una obra que tienen ahí debajo, que se llama Los Días, al-Ayyam en árabe, y que fue traducida, fue la primera obra de prosa árabe contemporánea que se traduce al español. Y la hizo el que ha sido el mayor traductor o el arabista con mayor poder y proyección internacional que ha tenido España nunca, traductor de Franco, entre otras, embajador, en fin, Emilio García Gómez. Fue el traductor de Taha Hussein y también de otro de los grandes nombres de la literatura egipcia contemporánea, como es Tawfiq al-Hakim. Este autor, algunas de las obras que tienen delante son obras de teatro, autor de teatro, editadas por el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos de Madrid. Bueno, y aquí podríamos empezar una lista de algunos nombres importantes como Mahmoud el-Akkad o Yahya Hakki, autor de una novelita en la que se preguntaba cómo encajar la modernidad que se les venía encima, una novelita con mucho encanto que se llama El Candil de Hashem, y otros autores, bueno, como este, Abderrahman al-Sharkawi, nacionalista, sí, que hace esta novela campesina de militancia marxista en el año 54. Y por fin llegamos a Mahfouz, al único premio Nobel que ha conocido la literatura árabe. El sonido está quitado adrede para que yo pueda seguir. Él encarna la consolidación de la novela egipcia en un largo recorrido de 50 años de actividad y casi 50 obras publicadas. Su obra cultiva todo tipo de técnicas y recorre todos los géneros narrativos, desde la novela naturalista al realismo social, pasando por la novela etnológica o alegórica, como Hijos de nuestro barrio, Aulad Haretna, novelas sobre el desencanto posrevolucionario, epopeyas como la epopeya de los miserables, Malhamet el-Harafish, o relatos hiperrealistas como El ladrón y los perros, Al-Lis o Al-Kilab. Sus novelas son las que presentan las estructuras más complejas con personajes de gran hondura psicológica. La obra de Mahfouz está entera recorrida de una crítica social y remite siempre a inquietudes políticas, a pesar de que nunca estuvo afiliado a ningún partido político. Y por otra parte, él es uno de los pocos autores que ha narrado sobre la base de una ambientación faraónica. Es autor de 4 obras, 3 de los años 30 y una publicada en el 85, si no recuerdo mal, de inspiración faraónica en esta mañana que tenemos de faraones. En la década de los 60, en la literatura egipcia se produce un giro que separa la narración del realismo social y que la lleva a la experimentación. Entramos en una fase de multiplicación de puntos de vista, introducción de otros géneros, tratamiento del sueño, temas filosóficos, y se le pide al lector que se implique en la narración, que haga parte de su trabajo en la composición de la historia. En esta línea menciono 3 o 4 autores para no cansarle: Mohammed el-Bisati, Yusuf el-Qaid o Eduard el-Harrat. Bueno, yo les recomendaría, entre otras muchas novelas, La tía Safía y el monasterio de Baha Taher,
Les recomendaría, si les gusta la novela histórica, Zaini Barakat, de Gamal el-Gitani. Y en este mismo grupo estaría Rauf Musa'ad Basta y, por supuesto, el autor al que tenemos el placer de tener hoy aquí entre nosotros en la mesa, ¿no? Algunas de estas obras son el mejor registro posible de hechos claves de la historia moderna de Egipto, ¿no? Así, por ejemplo, las revueltas del pan del año 77, que se cobraron 100 muertos, están maravillosamente contadas en una obra de Ibrahim Aslan que se llama La Garza en español, El Melik el-Hazin en árabe. Y sobre la construcción de la presa de Asuán, la destrucción del medio ambiente y la desaparición parcial de Nubia y del pueblo, el éxodo de parte del pueblo nubio, nada como leer La estrella de agosto de Son Allah Ibrahim, Najmat Agostos, o Baidatun Na'ama de Rauf Musa'ad Basta, ¿no? Yo, si me lo permiten, voy a leerles un pequeño pasaje de esta última novela que acabo de mencionar. He cometido el descuido de no pasarles el original a los intérpretes. Les pido perdón y le pido a Leticia que, por favor, le acerque el texto, si puedes indicarle a partir de aquí. Sí. Gracias. Esto pasa por apurar el tiempo del café. Cuando vosotros me digáis que estáis listos, ¿ya? ¿Vale? Bien. Pertenece a este libro que hemos traducido en la escuela, pues yo hago publicidad, no hago ninguna publicidad. El huevo del avestruz, que ha publicado Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, como la mayor parte de las obras que hemos traducido y como la mayor parte de lo que se ha traducido al español en los últimos años, está en esta editorial de Madrid, del Oriente y del Mediterráneo. Dice así el texto: esto era la nueva Nubia, las casas que abandonaron sus habitantes, las casas con las que tanto estafaron los contratistas, cuyos horribles diseños fueron decididos por los funcionarios más ignorantes, que encima las alejaron del Nilo. Sentí vergüenza. Habíamos llegado a Asuán para escribir sobre la gran presa. Fue poco después de que nos pusieran en libertad, en el año 1964, momento en que comenzaban a afluir a la montaña y al desierto trabajadores de la construcción rusos y egipcios. Éramos 3, Son Allah Ibrahim, Kamal el-Aish y yo. Asistimos a la evacuación de los nubios. Dejaban, para no volver, sus aldeas colgadas sobre el río desde que hubo río. Cuando estábamos en la cárcel cantábamos a la gran presa, a la electricidad, a la tierra que ganaría el valle. Y ahora la tierra de labor estaba baldía, y en lugar de cultivos, en ella se alzaban fábricas de ladrillos alimentadas con la tierra fértil que quemaban los hornos. Eso empezó en los tiempos de Sadat, cuando surgió la versión egipcia del sueño americano, la riqueza rápida y fácil. Pero los nubios dejaron aquellas estúpidas viviendas de lo que dieron en llamar la nueva Nubia y se marcharon. Bueno, con esta lectura me sirve de paréntesis para pasar a un nuevo apartado que he llamado la literatura de mujeres. Simplemente la puedo esbozar. Y me parecía importante que vieran sus rostros también. Hay una generación de narradoras que comienza con Latifat Zayat. Latifat Zayat tiene una obra traducida al castellano y su traductora está aquí a mi izquierda. Ella hablará seguramente después de estas traducciones.
Digo una generación que comienza con Latifa, que sigue con Salwa Bakr, Radwa Ashur, Nawal Saadawi y que llega hasta Miral Tahawi, Mait Misani o Sumaya Ramadán. Aquí mezclo las edades para economizar tiempo, precisamente. Y no sé, se me ocurre que a quien le interese la escritora marroquí Fátima Mernissi, también le puede interesar Nawal Saadawi, cuya obra está escrita en árabe y en inglés, bastante traducida al castellano, y cuya reputación literaria en el mundo árabe no es elevada, no se la reconoce como una gran escritora, pero es una mujer con una proyección internacional enorme por su defensa de los derechos de la mujer, fundamentalmente, ¿no? Psicóloga, creo que residente en Estados Unidos, en fin. Y luego hay varias escritoras que escriben en inglés, como esta que tienen abajo a la derecha, ¿sí? Ahdath Sweif, también ha cosechado bastante éxito con sus novelas, ¿no? El mapa del amor es una de sus últimas obras. Voy a pasar, estas son algunas traducciones que hemos hecho aquí, que como digo están en Ediciones del Oriente, y voy a pasar a hablar ya directamente de la generación de los 90, ¿no? Hay varias generaciones intermedias, pero doy un salto a la que está ahora mismo más en boga, ¿no? Son escritores nacidos en los años 60 y 70 del siglo pasado y que tienen, entre otras características, una ruptura con lo anterior, tanto temática como formalmente, aunque muchos reconocen la influencia de Mahfouz. La literatura, quien escribe sabe que solo se puede escribir leyendo mucho. La literatura funciona un poco como un palimpsesto. Uno escribe y lo que escribe se va acumulando a modo de capas sobre lo que otros han escrito. Estos escritores que tienen ahí, Khaled el-Hamisi o este autor cuya obra se ha llevado al cine, Alaa el-Aswani, el autor del edificio Yacubian, ellos en realidad están escribiendo y lo reconozcan o no, y muchos de ellos lo reconocen. Ahí está Mahfouz también y están grandes narradores como Yusuf Idris, por ejemplo, ¿no? Sin ese pasado, por supuesto que está Dostoyevsky, están las lecturas occidentales, pero está la literatura egipcia también detrás. No hay presente sin pasado. En el caso de Abu Gulayl, por ejemplo, también, que está ahí el autor de Ladrones Jubilados, ¿no? Él mismo lo reconoce estas influencias. Digamos que hay una quincena de escritores nacidos en que rondan los 30, 40 años, algunos algo más, que están vendiendo muchísimo, que escriben de una manera diferente y están llegando al público, que han creado un movimiento de lector nuevo en Egipto, ¿no? Es una literatura que es fácil de leer. La lengua en la que está escrita, la lengua árabe, es una lengua más fácil que la lengua en la que escriben grandes autores, como puede ser el autor que nos acompaña o Mahfouz u otros. Es una lengua que se parece mucho a la lengua de las traducciones al árabe. Ellos se han alimentado mucho de traducciones y ha habido una influencia de esta manera de contar las cosas, digamos que más simplificada o no sabría explicarlo exactamente, más visual, más directa, más cinematográfica a veces. Ellos se han alimentado de esta manera de contar y esto ha tenido un efecto muy positivo entre los lectores, ¿no? Las obras que ellos escriben introducen muchos elementos de intriga. Se dice que la literatura árabe no tiene elementos de intriga. Bueno, esto es cierto hasta un límite. Ellos rompen con tabúes, hacen explícita en sus novelas la homosexualidad o el aborto. Tampoco es novedoso completamente, hay autores que lo habían hecho, ¿no? Pienso en el mismo Yusuf Idris, en materia de sexo, él había sido también muy avanzado. Los protagonistas de esta literatura nueva son individuos de espaldas a las causas políticas y colectivas, son personas desencantadas de la era Mubarak, una era llena de contradicciones económicas, ideológicas y culturales. Hay una especie de existencialismo que conduce a publicar obras de extensión muy limitada, son novelas cortas o muchos de ellos escriben relatos también, ¿no? Está un poco relacionado.
El protagonista heroico desaparece y aparece el protagonista marginal. Eso también estaba en Mahfuz y estaba en Idris. En fin, bueno, habría una serie de características, no quiero entrar más en detalle, simplemente un poco esbozarlo. Y algunos críticos piensan que esta nueva narrativa, la del edificio Jacobian, no es buena literatura, que es solo literatura de consumo. Yo pienso que si se edita más y si se lee más, pues bueno, bienvenido sea, ¿no? Y con esto enlazo para hablar de un poco 3 pinceladas también sobre la edición en Egipto, ¿no? En el mundo árabe se está produciendo una fragmentación, en el mundo árabe en general, no solo en Egipto, una fragmentación enorme del mercado editorial, ¿no? Hay muchísimas pequeñas editoriales. Es justo lo contrario de lo que ocurre aquí o en Francia, donde 2 grandes editoriales se están comiendo, ¿verdad, Inmaculada?, a todas las pequeñas, ¿no? Y, bueno, en materia de literatura infantil, por ejemplo, bueno, en El Cairo se han abierto en este último año 7 nuevas librerías dedicadas a literatura infantil. Las tiradas de los libros son reducidas, entre 1000 y 2000, reducidas. Aquí tampoco tiramos mucho más. Aquí los editoriales, a no ser grandes editoriales, bueno, la literatura árabe que se publica en España no tiene tiradas superiores a 1000 ejemplares habitualmente. Claro, la diferencia es que nosotros tenemos 44 millones de lectores potenciales, bueno, mientras que el mundo árabe tiene casi 300 millones de lectores, porque lo que se publica en Egipto se puede leer en Líbano o se debería poder leer, ¿no? De hecho, ha habido un aumento enorme de la producción de la literatura islámica, de los libros de religión, y tienen unos canales de difusión excelentes. No tienen ningún problema. El 40% de lo que se publica en Líbano se lee en Arabia Saudí. La distribución funciona perfectamente. Los canales existen. Digo que esta es la tirada habitual, aunque hay tiradas excepcionales. El libro de El edificio Jacobian, que yo, si quieren empezar por leer algo de literatura egipcia, no, si yo fuese pues, su profesor también les diría, pues empiecen por ahí. Se ha tirado en lengua árabe 300.000 ejemplares, está traducido a todas las lenguas, bueno, a las principales lenguas del mundo, con más de 1 millón de ejemplares, ¿no? Y es el mayor éxito de ventas de las últimas décadas en Egipto. De estas grandes tiradas también disfrutan los libros prohibidos. A mayor prohibición, mayores ventas. Aquí Internet y las cadenas de televisión por satélite están jugando un papel muy importante, porque lo que hoy se prohíbe en Arabia Saudí se compra en el resto del mundo con mayor fruición, si cabe, ¿no? Si se prohíbe un libro en Egipto, bueno, se vende mucho más en el resto de los países árabes, aunque no se lea. Esto es otra cosa, que se lea o no ya. Pero, como decía, el gran fenómeno editorial de los últimos años, sobre todo a partir del 11 de septiembre y de la invasión de Irak, es el aumento de la edición de obras de religión que invaden las ferias del libro. Yo suelo ir casi todos los años a la feria del Cairo o a la feria de Casablanca y, bueno, estos libros han cambiado el panorama de estas ferias, ¿no? Son ferias muy familiares, allí se va, bueno, a pasear con la familia, a comer y se ven los libros, ¿no? Hay ferias en el mundo árabe, la de Abu Dhabi, donde se va como se va a Frankfurt a firmar contratos. Estas no, estas son más de otro tipo, ¿no? Y luego con la invasión de Irak también se ha producido un movimiento de traducciones de obras islámicas o de Islam escritas en persa, un movimiento de traducciones del persa al árabe, como si los persas fueran los nuevos pensadores del Islam, ¿no? Y esto se publica muchísimo, tanto en Egipto como en Marruecos, este tipo de obras. Bien, en materia de bestseller, además de Al-Aswani, podemos mencionar a la joven guionista Mahasen Saber, autora de Me quiero divorciar, Ana Aiza Otallak, y también otra autora de Me quiero casar, Aiza Atawaz, en egipcio, ¿no?
Estas mujeres han vendido muchísimos, una a partir de su blog, donde ponía ahí todos los días las razones por las que uno se debe casar, y luego han vendido, bueno, van por esta última, Me quiero casar, va por la 6ª edición, por ejemplo, ¿no? En materia de edición, para concluir un poco este apartado, quiero decir que Egipto vuelve a tomar el relevo de los países árabes. Se ha dicho siempre que Egipto escribe, Líbano publica e Irak lee. Todo esto ha cambiado. Lo de Irak lee ha cambiado enormemente y lo demás también ha cambiado, ¿no? En los tiempos de Nasser, Egipto era la mayor potencia en edición. En los años 80 Siria tomó el relevo. Y ahora, bueno, ahí están. Yo creo que Egipto también está avanzando muchísimo en materia de edición. Sobre la literatura infantil, apenas dos detalles. Hay un interés por la literatura infantil, pero en mi opinión, no soy especialista en la materia, los editores egipcios están cometiendo el error en materia de literatura infantil de aplicar modelos occidentales. El planteamiento de esta literatura se está haciendo desde nuestra perspectiva. Y esto es un enorme error. Se nos ha acusado a los orientalistas de, pues de estereotipar las imágenes y producirlas y invadir sus mentes y monopolizar su pensamiento, y ellos están cayendo, a mi juicio, en esta dinámica. Hay excepciones. Sin duda, Mojeddin el Abbad, que por desgracia falleció hace 2 meses, es una de las grandes excepciones de la literatura infantil. Él tiene un libro traducido al castellano, precioso, de color verde, que se llama... bueno, no recuerdo el nombre ahora en español, quizás Rosario nos lo pueda decir después, ¿no? En árabe se llama Kashkul al-Rassam, es como cuaderno del dibujante o algo así, han debido de traducir. Muy bonito, muy bonito. Él es una excepción, Mojeddin el Abbad, y también es una excepción Dar el Fatah, una editorial libanesa que funcionó en los 70 con dinero del petróleo y en la que participó como asesor también el escritor Son al-Library. Para concluir, paso de Mojeddin el Abbad a su amigo Son al-Library. Bueno, Son al-Library ha cultivado la novela desde todos los enfoques, ¿no? Hay un género muy prolífico en la literatura árabe que es la literatura de cárcel. Quizá una de las mayores representaciones sea Abderrahman Munif, un autor que escribió al este del Mediterráneo, Sharq al-Mutawassit. Y Son al-Library también ha escrito novela de cárcel, ¿no? Donde cuenta su experiencia. Una de las mejores novelas de cárcel que existe está en la literatura egipcia y se llama Sharaf. Sharaf es el nombre del protagonista, por tanto, esa sería su traducción. Y él cuenta ahí la experiencia de un preso en una cárcel egipcia en los años 90, acusado de asesinar a un homosexual extranjero. Son al-Library ha escrito sobre el consumismo que domina Egipto, a la manera de Occidente, un consumismo desaforado en una sociedad sin recursos económicos para lo más elemental. Él ha escrito sobre la adopción del hijab por necesidad, no por convicción. Ha escrito de esto, ha escrito de todo. Él es un hombre de convicciones y de costumbres, que vive en la más absoluta de las modestias, y un hombre con el valor necesario para rechazar un premio literario del gobierno egipcio, valorado en unos 12.000 euros, levantando con ello una enorme polémica, porque tuvo la idea de negarse al premio cuando estaba allí delante y se lo tenían que dar. Y aquello, bueno, trajo larga cola en los medios árabes. Su amigo, Idris Ali, como ven, yo no paro de enumerar una cadena de amigos de Son al-Library, que nos da también una imagen de
a quien tenemos hoy aquí felizmente acompañándonos. Su amigo Idris Ali, recientemente perseguido por la censura también, decía que si tienes miedo no escribas y que si escribes no tengas miedo. Esto es aplicable a Sonallah. Casi todas sus obras están en árabe en Internet. La última, Talasus, difícil de traducir en español, bueno, de momento sin traducir al castellano, ya está traducida al francés, al inglés y al catalán, pronto lo estará al castellano, y es el retrato de un fisgón tierno, pequeño, que recorre Egipto. Es un niño que mira el mundo desde esa media altura de un pequeño que es el pequeño que Sonallah Ibrahim fue. Muchísimas gracias.